Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Muy buenos días, nuevamente con ustedes desde nuestro devocional, Mi Cita con Jesús. Bueno, aquí hemos madrugado hoy a buscar a Dios y su palabra. Así que bienvenidos a todos en esta hora. Bienvenidos a los que ya se conectan por nuestras plataformas Teams, YouTube y Facebook. Bienvenidos a todos. Suscríbase a nuestro canal para que les sigan llegando nuestros devocionales todos los días de 6 a 7 de la mañana, de lunes a viernes, y los sábados de 7 a 8. Bueno, vamos a orar, entreguémosle este tiempo al Espíritu Santo, démosle gracias por este nuevo amanecer, por comenzar este día con Él de la mano, sabiendo que pase lo que pase, Él siempre estará con nosotros, dándonos la bendición y dándonos la respuesta a nuestras necesidades. Digámosle, Padre, gracias por esta mañana, por este tiempo que hoy me regalas. Gracias, Papá, porque me puedo levantar con una sonrisa en mis labios, con una esperanza si estoy desesperanzado, triste, agobiado. Quiero entregarte todas mis emociones negativas, Señor, para que tú coloques el sentir tuyo en mi corazón y pueda tener amor, gozo y paz en mi corazón. Espíritu Santo, ayúdame. Te entrego mi corazón para que hoy lo transformes, para que cambies mi manera de pensar y así cambia mi manera de vivir. Te entrego todo mi ser esta mañana, Espíritu Santo, que me ayudes a entender más y más tu palabra, a memorizarla, a guardarla para ponerla por obra. Señor, gracias por este tiempo donde nos unes a todos en torno a ti. Dile, Espíritu Santo, yo te necesito como el aire para respirar. Te necesito más que ayer. Por eso pido ahora, Señor, la dirección tuya, la guía tuya y el momento oportuno, Señor, para que pueda, bendito Dios, acercarme a ti con libertad, entrar por tu trono, por tus atrios, con acciones de gracias, por tus atrios con alabanza. Entrar al lugar santísimo donde tú estás, Señor. No quedarme afuera, sino entrar a tu lugar santísimo. Postrarme ante ti, reverenciar tu nombre, decirte cuánto hoy te necesito, cuánto estoy agradecido, agradecida por ti, por todo lo que haces, por lo que has hecho, por lo que sigues haciendo, seguirás haciendo, Señor, porque eres Dios para siempre y nunca cambias, porque eres eternamente lleno de amor. Gracias, Papá. Hoy te agradezco tus bondades, tu infinita misericordia. Hoy te agradezco todo lo que has hecho, Señor. Hoy me postro ante ti para reverenciar tu nombre y decirte, Señor, sola no puedo, Señor, te necesito a ti. Guíame, Espíritu Santo, y que hoy tu palabra sea mi alimento y me haga comprender esas verdades profundas que tienes para mi vida. Espíritu Santo de Dios, sáname integralmente, espíritu, alma y cuerpo. Necesito tu sanidad, necesito medicina y curación tuya, Señor. Tócame y libérame de todo espíritu de enfermedad que me persiga, en el nombre de Jesús. Todo espíritu de enfermedad que me persiga, Señor, en el nombre de Jesús, sea echado fuera y llevado a la cruz de Cristo en el nombre de Jesús. Y gracias por este tiempo, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Estábamos hablando de la sanidad de la mujer del flujo de sangre y vemos que el médico de médicos, el gran médico, el Señor Jesús de Nazaret, el médico de cuerpos, de almas, le confirmó la sanidad a esta mujer y la despidió con palabras de consuelo en Lucas 8:48. Le dice, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. Tu fe te ha sanado, vete en paz. Porque el modo de alcanzar esa sanidad parecía como escondido, como solapado, por el miedo que ella tenía, por las limitaciones que ella tenía, por la ley que había en ese tiempo. Pero Jesús venció todo esto y lo hizo público.
hizo pública confirmando esa sanidad y alabando esa sanidad. Su sanidad había sido instantánea, había sido completa. Dios no hace nada incompleto. Cuando Él sana, cuando Él da una sanidad, la hace por siempre. Yo las he visto, en mi vida se han manifestado. Así que puedo dar fe que Él todo lo hace perfecto. Y resulta que después de haber sanado esta enfermedad que parecía incurable, ahora Cristo va a triunfar sobre la muerte. Y es allí cuando llega Jairo. Bueno, Jairo ya había llegado primero, ¿se acuerdan? Según el relato bíblico, él había llegado primero a buscarle. Pero se detuvo ante esta mujer, ¿sí? Y llegan a él las tristes noticias de que su hija había muerto. En Marcos 5:35, ya nos vamos a Marcos, habla de que lo van a buscar a él. Pero resulta que mientras haya vida, hay esperanza. Siempre decimos eso, ¿cierto? Mientras haya vida, hay esperanza. Y hay que recurrir a todos los medios posibles. Pero cuando se acaba la vida, pues claro, se acaba la esperanza. Y le dicen a él, ¿por qué molestas aún al maestro? ¿Por qué lo molestas? Le dicen sus discípulos. Y bueno, en casos como estos, pues uno puede pensar, no, pues ya no hay nada que hacer. Se ha cumplido la voluntad de Dios, como dijo Job en 1:21. Jehová me dio y Jehová me quitó. Así dijo Job. Y uno puede llegar a decir eso también. Bueno, ya no hay nada que hacer. No puede ser una persona muerta, puede ser alguna situación que usted diga, ya no hay nada que hacer. Ya, o sea, eso llegó hasta allí, se murió todo esto, se acabó. Pero este caso, la muerte de esta niña no le pone punto final a lo que la Biblia nos narra. Por el contrario, nos dice que todo aquello que parezca sin esperanza, puesto en las manos de Dios, siempre va a tener vida, siempre va a resucitar, sea lo que sea, el negocio, una relación, todo lo que sea que usted haya dejado por allá en el olvido, que diga esto ya no hay nada que hacer. Por eso Jesús hoy se está presentando como el Salvador, el Sanador, el Libertador. Y entonces este alguien que le viene a dar a Jairo la triste noticia de que su hija había muerto y que no molestara más al maestro, como también lo dice Lucas 8:49 y 50. Jesús le anima con unas palabras y le dice, no temas, cree solamente y será sanada. Tremendo, ¿verdad? Porque en medio de todo eso que estaba oyendo, resuena la palabra de Jesús. Y eso es lo que hoy el Señor te dice, cree solamente, no temas. ¿Sí? Solamente cree y será sanada, será restaurada, será libertada, será levantado, bueno, lo que sea. Pero aquí la palabra es creer, ¿no? Y no temer. Lucas 8:49 y 50 dice, mientras él todavía hablaba con ella, llegó un mensajero de la casa de Jairo al líder de la sinagoga y le dijo, tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. Cuando Jesús oyó lo que había sucedido, le dijo a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe y ella será sanada. Entonces esa fe que Jesús quiere que nosotros tengamos para Él debe ser como esa fe osada, atrevida, sin miedo. Y aunque las dificultades parezcan imposibles de resolver, Él lo tiene todo posible. Para Él no hay nada imposible. Recordemos siempre que aún esas palabras salieron de la boca de Dios cuando el ángel le dice a María que iba a tener un hijo. Y ella le dice, pero es que yo no conozco varón. El ángel le dice, habrá algo imposible para Dios. Para Dios todo es posible. Y ese todo encierra todo. Entonces este día es que tú pienses, ¿cierto? ¿Qué está imposible para ti, a tu alcance? Y Cristo anima al afligido Padre para que no pierda la esperanza. Y hoy Él te está animando en lo mismo.
¿sí? No hagas caso de lo que se habla. Literalmente le dice, no hagas caso de lo que estás escuchando. Y aunque él se había detenido en el camino para realizar una sanidad en su paso, Cristo le asegura a Jairo que no ha emprendido aquel viaje en vano y que no va a perder nada por lo que otros han ganado. No temas, cree solamente. También le dice Marcos 5:36, que está esta parte también narrando Marcos, el evangelista Marcos. Entonces, vemos aquí que, que coinciden en esta parte que cuentan, ¿verdad? Ambos cuentan esta parte importante de la fe en Jesús. La fe en Jesús. Lucas 8:49 y 50, Marcos 5:36, para que lo tengamos presente. Hoy el Señor nos está diciendo eso. Tan solo cree que Él lo podrá hacer. Bueno, y ahí es donde vemos que uno dirá, pero el Señor se entretiene con otra persona sabiendo que yo llegué primero a buscarlo, que es una niña que está muerta, ya esta es una señora, y bueno, cuántas cosas vienen a nuestra cabeza, ¿verdad? No me responde, no le importa mi caso. Y allí es donde la fe es probada. Esa es la fe probada. ¿Cuánto tiempo usted espera en el Señor, le cree hasta que Él llegue a darle lo que usted anhela, de acuerdo a su voluntad? Y su voluntad es esta: sanar, liberar y sanarnos integralmente. Y podemos pensar que Jairo, como padre, al oír esta triste noticia, se quedaría pues de una sola pieza en un momento. Y podría pensar uno, bueno, le pide al Señor que siga con él o que ya deje las cosas así. Bueno, y es que hay algo, y es la oportunidad que nos da el Señor. Uno, para consolarnos. Dos, para ver los milagros. No es igual cuando hay una persona de este momento así, o una persona enferma. Son oportunidades que podemos decirle al Señor. Son las mismas oportunidades. Vuelvo y digo, porque Él es el dador de la vida. No hay nada imposible para Él. Entonces, en una tremenda enfermedad o en una enfermedad cualquiera, Él es nuestro médico. Y por eso es que Él le deja claro la determinación que él ya tenía en su corazón. No temas, ¿sí? No temas. Cree solamente que yo puedo hacer todo, que todo acabe bien, todo termine bien. Entonces hoy el Señor nos invita a tener confianza en Él, a depender de Él, porque Él hará por nosotros siempre lo mejor. Recordemos también el Salmo 37:5, que dice: entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Entonces aquí es donde viene la fe en la resurrección, en el Cristo resucitado. Cristo está vivo, resucitó de medio de los muertos. Y si Él resucitó, ¿qué no resucitará con Él también? Todos los que hemos creído. Entonces, ¿por qué hemos de temer? ¿Por qué sentimos miedo? ¿Verdad? Entonces empiezan a hacer unos preparativos para devolverle la vida a la niña. Estos preparativos son tremendos porque también nos enseñan cómo actuar en casos así, porque nos puede pasar en cualquier situación. Y vemos cómo el Señor Jesús escoge a los que iban a ser testigos del milagro en Lucas 8:51. Dice: no permitió a nadie entrar con él excepto a Pedro, a Juan y a Jacobo, y al padre y a la madre de la niña. Lucas 8:51. Y era que de pronto le seguía una multitud, porque dice: no dejó entrar, o de pronto parte de ella, pero era gente que hacía nada más ruido, mucho ruido, y no tenía ningún propósito ni siquiera orar, porque solamente hay personas que son contratadas
solamente para el duelo. Y a esos no los dejó entrar. Solo sus padres, porque era una fe genuina, era un llanto genuino, era una angustia genuina. Los otros estaban como chismosos. Fuera de eso se habían burlado de él. Cuando él dijo, ¿por qué lloran? ¿Cierto? Y se burlaron de él. La niña no está muerta, solo duerme. Sus 3 discípulos que habían estado como testigos de su transfiguración, de los que habían visto muchas cosas de él, y así lo verían en la agonía del Getsemaní. Lo habían visto en momentos muy difíciles, estaban muy cerquita de él. Solo ellos entraron a la cámara donde estaba la niña. Y vemos que cuando él llega a la casa, se sacude de esa multitud para entrar en la habitación, acompañado de 5 personas. 5 personas solamente podían entrar. Inmediatamente procedió a devolverle la vida a la niña. En Marcos 5:37 y 5:40 también está. Y vemos que habían parientes que lloraban, vecinos, y daban grandes alaridos, dice Marcos 5:38. Y la niña entonces confirma que estaba realmente muerta. Lo confirma también Marcos 5:39. Bueno, se burlaron de él en Marcos 5:39, perdón, cuando él dice que la niña no está muerta, sino que duerme. ¿Sí? Y ahí estaban burlándose. ¿Cuántas personas se burlan de la fe nuestra, verdad? Por eso las cosas no se pueden contar a todo el mundo. Mire, así como el Señor eligió las personas con quien compartir algo tan grande como es un milagro, algo tan grande como es esto, lo espiritual no se comparte con todo el mundo. No todo el mundo va a reaccionar de la misma manera. Y hay personas que aún impiden que vengan los milagros. Nosotros, eso es lo que se llama prudencia, inteligencia, sabiduría. Nosotros pensamos que porque fulana de tal es muy allegado, ahí habían parientes, vecinos que quizá decían querer mucho la niña. Pero Jesús, que conoce el corazón, solamente dijo, los padres podrán estar, nadie más. Porque ellos sí conocen, Jesús sabía cuál era el verdadero dolor que ellos estaban sintiendo y que la fe la habían puesto en Jesús en ese momento. Pero hay otras personas que no tienen la fe que tú tienes en Jesús. Entonces tú no puedes contar todas las cosas de nada de la iglesia, de las cosas que vives en la parte espiritual, con nadie incrédulo menos. Y eso es lo que nos enseña aquí la palabra de Dios. Mire, se burlaban, dice, se burlaban. ¿Cuántos en su interior se burlan de las cosas que tú cuentas, a no ser para compartir un testimonio tuyo propio? Pero no más, porque mira, hay cosas que Dios puede resucitar y hacer milagros, pero no necesita tanta gente. No necesita los que se burlan, los incrédulos. Él no necesita de eso. Entonces, el mismo Señor no quiso que fueran testigos de tal milagro porque ellos ignoraban las cosas de Dios. Ellos no se interesaban por Jesús, ni su palabra, ni ellos escuchaban la palabra de Dios, porque primero no entendían lo que Jesús les quería hablar de la muerte, de la parte que está dormida, y también porque siempre se reían de Jesús, se burlaban de él. Hay personas que de pronto no se burlan directamente, pero con actitudes, ¿cierto?, contrarias al Señor, se burlan de él. Y por eso no es bueno nosotros siempre contar cosas con personas que incrédulas, con personas que no caminan con el Señor. Entonces tomó a los padres para que fueran esos testigos de ese milagro, para consolarles y que ellos también verdaderamente vieran que Jesús
es todo para nuestra vida, es el dador de la vida, que ellos pudieran comprobar, ¿cierto? Que Jesús lo que decía, Él lo hacía. Entonces Él le pone freno al llanto de ese duelo en Lucas 8:52 y le dice, todos estaban llorando y lamentándose por ella, pero Él les dijo, no llores más, no ha muerto, sino que duerme. Y hoy es igual, ¿qué cosas te sacan lágrimas a ti? Que el Señor las conoce, pero de pronto las comparte esas lágrimas con quien no debes, con quien no ha creído en Jesús, ¿sí? Y él nos hace entender hoy que ese caso particular que en ese momento estaba viviendo esta familia con su hijita, iba a quedar resuelto, iba a volver a tener vida. Y por eso la ve dormida. Y así le hace entender a sus familiares, a sus vecinos, a los que estaban ahí. Pero ellos reaccionaron de una manera negativa. Y esta es la aplicación para todos los que duermen en el Señor, ¿sí? Como dice 1 Tesalonicenses 4:13, no se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza, porque el Señor es la vida eterna. Entonces, el sepulcro es para los que creemos en Cristo. Y la palabra cementerio significa dormitorio. ¿Ve? Entonces, aunque la palabra de Jesús tendió a consolar a aquellos que se lamentaban, solamente encontró burlas. Y es allí donde Él nos enseña. Muchas veces algunos lo manifiestan y otros interiormente lo hacen. Entonces, con esto demostraron que no tenían fe en Jesús, que no había sinceridad en su llanto. Estaban, de pronto, en ese tiempo le pagaban a personas por llorar, por hacer duelos. Y eran, como nosotros decimos hoy en día, puras lágrimas de cocodrilo, porque no sentían nada, sino que estaban siendo pagadas. La Biblia nos cuenta, habían muchas personas, eso se llama endechar, y ellos endechaban porque eran pagados para que hubiera lamento y lloro. Y por eso Jesús los echa fuera a todos en Marcos 5:40, porque eran indignos de presenciar sus milagros. Óigalo bien, el mismo Jesús nos enseña el círculo al cual nosotros tenemos que contar y hacer ver maravillas, prodigios y milagros de Dios. No todo el mundo es para esto. Unos te pueden dañar hasta el milagro por la incredulidad. Marcos 5:40 dice, la gente se rió de él, pero él hizo que todos salieran y llevó al padre y a la madre de la muchacha y de sus 3 discípulos a la habitación donde estaba la niña. Tenemos que rodearnos de personas que tengan fe, que alaben a Dios por los milagros, que no se rían, sino que alaben a Dios con usted por los milagros que suceden en sus vidas, en las vidas de sus hijos, en las vidas de sus seres queridos. Tenemos que rodearnos de personas que también exalten el nombre de Dios y no que se burlen o que sientan alegría por un muerto, por una enfermedad, por una derrota suya. Y aunque en nosotros nunca hay derrota, si Cristo venció, nosotros somos también vencedores con Cristo. Y vemos que la niña volvió a la vida. En Lucas 8:54 dice, él tomando de la mano a la niña le dio voces diciendo, niña, levántate. Entonces el espíritu volvió, dice Lucas 8:55. Y solo Lucas menciona que el espíritu volvió. El espíritu volvió. Él como médico estaba observando cada detalle de estos. Y entonces lo coloca, el espíritu volvió. ¿Dónde estaba ese espíritu de la niña? Porque él lo hace notar, ¿eh? Se nos dice que está en las manos del Padre de los Espíritus. Eclesiastés 12:7 dice, pues ese día el polvo volverá a la tierra y el espíritu regresará a Dios, quien fue que lo dio. Que fue quien lo dio. ¿Ve?
el espíritu regresará a Dios, que fue quien lo dio. Eclesiastés 12:7. En Lucas 23:46 dice, después Jesús gritó, Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. Y con esas palabras dio su último suspiro. En Hechos 7:59 dice, mientras lo apedreaban, Esteban oró, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Entonces ahí nos confirma la Biblia, la palabra del Señor, ¿dónde va nuestro espíritu? ¿Dónde está nuestro espíritu? ¿Ve? Entonces aquellos que no tienen idea de estas cosas, por eso sienten tanto miedo y no creen tampoco. Resulta que había una opinión entre los judíos de que el alma del ser humano, al salir del cuerpo en el momento que moría, se quedaba cerca del cadáver durante 3 días. Y al cuarto día era que se marchaba definitivamente. Por eso ellos explican lo que Jesús hizo para esperar el cuarto día de resucitar a Lázaro en Juan 11:39. Él esperó 3 días y después fue a la tumba. Porque el espíritu dicen que se queda ahí rondando y después va a Dios. Y por eso los enemigos de Jesús, los que le tendían tantas cosas, tantos lazos, tantos pretextos, ellos dicen que la resurrección tiene límites y esto es imposible que una persona vuelva a la vida. ¿Ve? Y entonces vemos que cuando el espíritu volvió al cuerpo, se levantó y mostró movimientos de que era real y completamente viva la niña, como lo dice Lucas 8:55. Y en el versículo 56 dice que sus padres quedaron asombrados. Lucas 8:55-56 dice, en ese momento le volvió la vida y se puso de pie enseguida. Entonces Jesús les dijo que le dieran de comer a la niña. Sus padres quedaron conmovidos, pero Jesús insistió en que no le dijeran a nadie lo que había sucedido. Insistió. Vuelvo y digo, tenemos que saber con quién compartimos nuestras cosas espirituales. No es todo lo que hay alrededor de nosotros. Con Jesús no es para todo el mundo. Solamente es para los que están de verdad creyendo y quieren darle gloria a Dios y porque los milagros no hacen que la gente se convierta. ¿Cuántos milagros el Señor hace en gente que aún no conoce al Señor? Como le pasó a la mujer del flujo de sangre. Ella no conocía a Dios, pero le hizo ese milagro. Ella no tenía una relación de hija. Él la volvió hija en ese momento. Ahí lo vemos. Y Él hace milagros así, cantidades. Pero todo el mundo no se convierte por un milagro. Y por eso es que Él dice que tenemos que tener cuidado, ¿cierto? De esta parte donde nosotros le contemos a las personas de los milagros de Jesús. Tenemos que tener mucho, mucho cuidado, porque solamente con Él podemos nosotros ver las maravillas, si tenemos fe. Dice que esa fe tiene que crecer. Acuérdense que primero está como un granito de mostaza, pero tiene que ser la fe de iniciación. Cuando usted inicia en los caminos del Señor, su fe es pequeñita, pero ya puesta en las manos de Él, se convierte en una fe de desarrollo. O sea, se desarrolla a través de la palabra, de su búsqueda personal con el Señor, de su contacto físico, espiritual, de sus 3 áreas con el Señor todos los días, el escuchar la palabra de Dios. Dice, la fe viene por el oír y el oír palabra de Dios. Si usted solamente escucha la mañana, pero usted ya en el día, bueno, usted está haciendo sus quehaceres, es cierto, está trabajando, pero que haya un momento del día. Dice que David oraba 3 veces, Daniel oraba 3 veces. Que haya un momento en el día para que usted piense en Dios. Ahora, la Biblia nos habla de orar sin cesar. Y orar sin cesar es que usted mantenga contacto
siempre con el Señor en todas las actividades de su vida usted lo necesite, porque Él es el que le da la dirección, la paz que necesita, la sabiduría que necesita. Pero si usted se olvida de Jesús en el día y lo hace todo en sus propias fuerzas, y ya por la noche, cansado, cansada, ni se acuerda para darle gracias, entonces se vuelve una relación solamente de mañana y ya. Y el Señor no quiere eso. Dios quiere que todo el tiempo lo tengamos con Él, porque el Espíritu Santo está en nosotros y Él nos recuerda momentos para orar, momentos en que debemos de detenernos, momentos en que es tan bello tener esa comunión con el Espíritu Santo, porque Él nos recuerda todos los pasos de nuestra vida. ¿Cuántas personas pasan tantas dificultades en su trabajo, con personas en su trabajo, con personas también? Porque hay muchas personas que son muy fuertes, muy duras, muy frías, muy groseras, de todo vemos. Pero usted no puede comportarse de la misma manera, y para eso es la oración. Para eso es la búsqueda de Dios. Yo le he estado orando al Señor porque pues, David le oró muchísimo por los enemigos que se levantaban contra él. Y nosotros tenemos enemigos espirituales, así como lo vemos aquí a través de la palabra de Dios. La niña tenía esos enemigos espirituales que se burlaban de Jesús, iban a impedir un milagro, lo estaban impidiendo. Entonces Cristo resucita a la niña mediante la palabra de su poder, como lo hizo con la mujer que tocó su manto. Pero él aquí fue por la palabra, salió de su palabra ese poder. Y por eso, cuando nosotros oigamos la palabra de Dios y la atesoremos en nuestro corazón, entonces también esa palabra tiene poder. Por eso no la podemos olvidar. No la podemos olvidar. Y le dijo Talita, que traducido significa muchacha, hija, levántate. Marcos 5:41. Y este mandato es imperativo, ¿sí? Porque los muertos no tienen el poder para levantarse, ellos no pueden ya, se quedaron allí. Pero en el mandato del Señor, por eso es ese 1 Tesalonicenses 4:23, 4:13 habla, sí, los muertos en Cristo oirán la voz como trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Sí? Hay muchas personas que hoy en día están muertas en sus delitos y pecados, pero y por su propio poder no son capaces de levantarse, están postrados en sus delitos y pecados. No se pueden levantar de su estado, están encerrados en un mismo ataúd que ellos han construido por sus propias manos, porque están muertos en delitos y pecados y piensan que Dios ya los desechó. Pero hoy el Señor le dice a la muerte, no. ¿Dónde? Y como decía Pablo, ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde está? Y para Dios nada es imposible de que te puedas levantar de esa fosa donde allí te ha metido el enemigo, o abriste puertas para que allí te quedaras y todo se está derrumbando. Y hoy el Señor te dice, Talita Kumi, levántate, oye la voz de Dios. Entonces la niña, tan pronto oyó esa voz, se levantó y se puso a caminar. Marcos 5:42. Y la vida espiritual consiste en eso, levantarse del lecho de pereza, de comodidad, levantarse del lecho de incredulidad y ponerse a caminar en el nombre y en el poder de Cristo. En eso consiste la vida cristiana, no que te quedes muerto en vida. Por eso cuando llegamos, dice, aún en la vejez daremos frutos, dice la Biblia, y seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Esas son las promesas en el Salmo 1. ¿Ve? Entonces, no, el decir levántate, es que se levante de su postración, de su incredulidad, de su pereza, de su comodidad, y le dé la gloria a Dios, porque la vida es Él es el camino, la verdad y la vida.
Entonces ella se pone a caminar y eso es lo que él quiere. Ponte a caminar en tus asuntos, en tus sueños, en tus proyectos. Vuelve a la vida. ¿Cuántos presenciaron el milagro? 5 personas, ¿sí? 5 personas, pero quedaron fuera de sí, llenos de asombro, dice Marcos 5:43. Y reconocieron que en Jesús está la vida y ellos quedaron aún sin entender muchas cosas que él tampoco les podía explicar en ese momento. Los llama a los padres a que se pongan a conocer a Jesús. Entonces Cristo se esforzó, mire, por mantener el secreto de lo sucedido y dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de esto. Porque habían judíos que también había que cambiarle la mentalidad con respecto a lo que Jesús era. ¿Sí? Y recordemos que ellos estaban esperando otro Mesías para que los libertara del yugo de los romanos. Entonces había que cambiar, había que darle tiempo a todo esto. ¿Y por qué Cristo se preocupó? Porque le dieran algo de comer a la niña, como cuenta Marcos 5:43. Se preocupó porque le había devuelto la vida y le había devuelto un estado de salud perfecto, donde sintió apetito por la comida. Y esto es lo que pasa muchas veces cuando hay problemas en las personas. Dejan de comer, no quiero comer, no tengo apetito, estoy deprimido, estoy deprimida. O antes al contrario, hay muchos que comen y comen y comen y comen porque no se sacian, porque están mal. Y Cristo imparte vida espiritual, Él imparte vida, sustento también para la vida eterna. Por eso Él dice, su palabra dice que plasmó en nosotros, dice Eclesiastés, la eternidad. ¿Sí? Y por eso nunca nos abandona, sino por el contrario, nos lleva a un feliz término. Un feliz término. Así que vemos aquí que se cumple esta resurrección y esta vida. Todos nosotros hemos sido resucitados por Jesús. ¿Quién no estuvo muerto antes de que llegara Jesús a su vida? Los que ya tenemos una relación personal con Él. Por eso cuando la persona sigue muerta, pues no le está dando la gloria al Señor. Se va a parecer a esas personas que se burlaban de Él. Todo lo que hagamos, le tiene que dar la gloria al Señor. Nuestra vida es eso. Él nos dio vida para que nosotros fuéramos adoradores en espíritu y en verdad. Para que el propósito seamos para alabanza y gloria de su nombre. Porque cada detalle que Él va haciendo en nosotros es un detalle de amor. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por este día que nos recuerda, Dios, que todo lo que anhelamos, todo lo que deseamos está en tus manos, Señor. A veces no pensamos en lo eterno, sino que pensamos solamente lo de esta tierra, solamente lo tangible, pero nos olvidamos de lo intangible. Espíritu Santo, qué lindo entender que la vida tiene un término, Señor, pero que antes de ese término también puede haber personas que ya murieron en vida y hoy quieres resucitar todo aquello que esté muerto, Señor, para darte la gloria a ti, porque tú eres el motivo y la razón de nuestra vida, Señor. Y eso es lo que Él le hizo entender a sus padres, que la vida que la niña tiene o tenía no se la dieron solo ellos, Él los utilizó, los usó para que esta niña naciera, pero la vida la da Él. Fuimos engendrados en el vientre de nuestra madre, usaste unos padres que hoy tenemos, quizá hoy estén vivos, otros no, pero gracias, Señor, gracias por esos padres que deben de ser honrados. Por eso Él les dejó allí a esos padres ver el milagro, porque de verdad es el sentimiento, es el deseo de los padres ver la realización de sus hijos, los milagros de sus hijos en Jesús. Y ese es el anhelo más profundo, Señor,
en la sinceridad que puede ver el corazón más sincero en Jesús es en los padres, que oramos por nuestros hijos, que deseamos que ellos revivan, vivan, vuelvan a resucitar en sus sueños, en sus anhelos, en sus deseos. Gracias, Papito Santo, por la elección tuya, porque si fuera por nosotros, nunca te hubiéramos elegido, Señor, porque vemos a esta mujer del flujo de sangre, 12 años, luchando ella sola, pero cuando oyó de ti, se decidió a creerte. Gracias, Señor, porque siempre la fe nuestra, puesta en tus manos, será probada, siempre, Señor. ¿Hasta dónde te creemos? ¿Hasta dónde, Señor, somos de verdad prudentes? ¿Hasta dónde guardamos, Señor, la sensibilidad espiritual para hacer que las cosas, bendito Dios, sean guardadas para ti, Señor? Hay muchas personas, Señor, que se burlan de ti, pero hoy nosotros te damos la gloria, te damos la honra al único Dios verdadero, al dador de nuestra vida. Gracias, Espíritu Santo, por todas las personas que nos rodean, que también te aman con sinceridad y que también quieren darte la gloria a ti en este día, por cada sanidad, milagro, detalle de amor que has tenido con cada uno de nosotros, con nuestros hijos, con nuestra descendencia. Seguimos creyendo en ti, Jesús, y en tus milagros que siguen vivos hasta el día de hoy. Hoy te pido, Señor, que levantes a aquel que está en esa fosa, en ese ataúd, por sus propios medios, en conflictos, en drogadicción, en ataduras, en adicciones. Espíritu Santo, por favor, que oigan esa voz cuando tú dices levántate, Talita Kumi. Te digo levántate, levántate de esa postración, levántate de esa mentira, empieza a caminar hacia los sueños, empieza a caminar hacia la meta que tú tienes, que ya está conmigo, dice el Señor. La meta es con el Señor y la meta es el Señor. Por eso hoy esa orden es para todo aquel que te cree. Señor, levanta al caído las rodillas endebles y paralizadas, Señor. Y gracias por tu gran amor y por tu presencia en medio de nosotros. Tu bendición sea en todos y con todos este día, trayendo sanidad, medicina, curación y esperanza. Colócale ese negocio en las manos del Señor. Coloca tu misma vida, primero tu vida y luego tus sueños y tus anhelos, porque el Señor quiere que todo tenga vida en sus manos. Gracias, Espíritu Santo. El dinero no es la vida, eres tú, Señor. Por eso te alabo y te bendigo por la vida de las personas en Maryland, en Virginia, en Puerto Rico, en Colombia, en Perú, en el Ecuador, en Palm Beach, Señor, gracias por cada uno. En Georgia, Espíritu Santo, en España, en Filadelfia, gracias, Señor, por cada familia, por cada hogar que has representado, Señor, y que lleguen tus bendiciones más y más en México. Espíritu de Dios, toca en Venezuela, Señor, personas ahora que vienen estas elecciones. Guarda la vida, Señor, de todos aquellos que te creemos, Espíritu Santo, y guarda nuestros países en completa paz como tú lo has prometido, Señor. Asimismo, Jerusalén, tierra bendita de amores, guárdala, Señor, que se cumpla tu palabra. Rogad por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman, Señor. Guarda esa paz en Jerusalén, te lo pedimos en este día. Y desde Sion envía tu bendición a nuestras tierras y a estos lugares de Georgia, Estados Unidos, todos los lugares donde estamos, Señor. Extiende tu mano y protégenos, bendito Dios. Gracias por tu fidelidad en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios me les bendiga. Recordemos que a las 6 de la tarde hay oración de intercesión. Mande sus peticiones, cuéntenos cómo va, cuéntenos milagros, maravillas y prodigios del Señor. La voz del sanador. Un momento especial para dar gracias por todo lo que ha hecho, por todo lo que está haciendo y por todo lo que hará. Ven, caminemos juntos esta ruta de amor y restauración
Aceptemos desafíos, tracemos objetivos, siempre fortalecidos y orientados con la voz del sanador. Toma decisiones y actúa. El ahora es ya. Nunca hemos estado tan unidos como un solo hombre, seguros del cumplimiento de su promesa. Un congreso globalizado que desafía las distancias, las rutas de comunicación y cualquier circunstancia adversa. Toda la familia unida, parejas, niños, jóvenes, profesionales, damas, para todos. La voz del sanador. En línea con su corazón. 26 de julio. Prepárate. Únete a nuestra travesía espiritual sobre las tierras que vieron nacer nuestra fe. Descubre los tesoros ocultos en Jordania, desde la majestuosa ciudad de Petra hasta el vasto desierto de Wadi Rum, testigos de la fe y la perseverancia. Continúa tu travesía en Israel y sigue los pasos de Jesús. En el mar de Galilea, en donde cada ola, cada onda cuenta una historia de milagros y enseñanzas. Jerusalén. La tumba vacía. Muro de los lamentos. Y demás lugares emblemáticos. Vive una experiencia transformadora. En octubre, Jordania e Israel te esperan.